Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 3, Introducción a Python. Vamos a continuar hablando de algunos de los elementos básicos del lenguaje. Hablemos ahora de un tipo de dato que no es escalar, es decir, un tipo de dato que contiene varios elementos. Esos son en este caso, los strings o cadenas de caracteres. Es un tipo de dato no escalar muy utilizado, lo denotamos por str en el lenguaje Python. Y utilizamos las comillas sencillas o dobles para representar un literal. ¿Qué quiere decir eso? Veamos. Si yo quiero almacenar en la variable name la cadena de caracteres, ¿cierto? Que es una cadena de caracteres, una secuencia de letras. Juan Rodríguez, el nombre de una persona que por algún motivo necesito almacenarlo en una variable, entonces lo hago de esta manera. Escribo el nombre de la variable, el operador de asignación y entre comillas pongo las letras que quiero que hagan parte de ese objeto de datos, de esa variable, de ese string. Listo, aquí tenemos otro ejemplo. En la variable country almacenamos la palabra Colombia. Y aquí un tercer ejemplo en el que estamos mostrando que también se puede hacer con doble comillas. Se puede usar comilla sencilla o comilla doble. Lo importante es que sea consistente, no puede ser comilla sencilla aquí y comilla doble acá. Eso sería un error. Cuando almacenamos un valor en una variable, un valor que está especificando el programador, a esto le llamamos literales. Listo, es diferente a cuando, si recordamos, por ejemplo, en diagramas de flujo, yo puedo decir a x, asígnele el valor 3, esto también es un literal, pero yo también podría decir lea un valor que se ingresa para x, ¿cierto? Este es un literal, este no es literal, porque el valor de x no lo está especificando el programador, sino que lo va a ingresar el usuario. Ese es un concepto importante. Y algunas operaciones que podemos hacer aquí con las cadenas de caracteres, vamos a explicarlos. El operador más, cuando se lo aplicamos a dos cadenas de caracteres, cuando yo digo la cadena name más la cadena country, pues ya no es una suma, sino que se llama una concatenación. Cuando le aplico el operador por a una cadena de caracteres y un entero, entonces a eso le decimos una replicación o repetición. Y cuando aplicamos un más entre una cadena de caracteres y un entero, es una operación no permitida. Obtenemos un error, al igual que cuando tratamos de multiplicar dos cadenas de caracteres. Listo, el primer caso lo llamamos concatenar, el segundo replicar y los últimos dos son operaciones no permitidas. Veamos este ejemplo de las cadenas de los operadores con las cadenas de caracteres en el notebook de Jupyter. Los notebooks de Jupyter son documentos interactivos que mezclan imágenes, texto y código fuente que puede ser ejecutado dentro del documento. Este material lo vamos a usar de ahora en adelante en el curso y es en general una herramienta muy utilizada en el desarrollo de programas Python. Este es el notebook de la unidad 3. Aquí pueden ir viendo todos los conceptos, ejemplos y mucha información adicional a la que hemos ido presentando con el acompañamiento de las diapositivas. Si llegamos aquí a esta sección 3.1.5 veremos cadenas de caracteres y aquí tenemos el ejemplo con los operadores que acabamos de presentar. Entonces ejecutemos esto para ver en acción los operadores. Esta primera ejecución me muestra aquí, imprime, miren, Fernando Pérez Colombia.
Miren que las dos cadenas de caracteres, la primera se llama Fernando Pérez, la segunda Colombia, contiene la cadena de caracteres Colombia. Aquí estamos haciendo la concatenación y estamos haciendo el print de esas dos cosas. Después nos sale un error de las instrucciones de abajo, ya vamos a mirarlo. El segundo operador es la replicación, entonces habilitemos este print, ejecutemos de nuevo y veamos qué aparece. Entonces ya aparece Fernando Pérez, Fernando Pérez, Fernando Pérez, aparece 3 veces. Vamos, lo que estamos imprimiendo es una cadena de caracteres, var 2, que es 3 veces la cadena de caracteres name. La siguiente operación que estamos tratando de hacer es name más 5, que dijimos que es un error porque no podemos hacer concatenación con un entero. Al ejecutarla, realmente no va a aparecer nada. Aquí nos va a salir un error, miren que nos indica la línea donde está el error. Listo, y nos dice que solo puede concatenar strings, no enteros. Si yo lo que quiero es agregarle el carácter 5 a la cadena de caracteres, debo utilizar la función built-in str, que me permite convertir el entero a la cadena de caracteres, y ahí ya podemos tener lo que buscábamos. Y por último, el último ejemplo trata de hacer la multiplicación de dos cadenas de caracteres. Esa multiplicación dice el intérprete que no se puede hacer. ¿Listo? Esa, digamos, no tiene tampoco mucho sentido. Multiplicar Fernando Pérez por Colombia no tiene pues mucho sentido, entonces esta nos genera un error. Entonces mencionemos algunas cosas básicas muy importantes que vamos a utilizar durante todo el curso para trabajar con cadenas de caracteres. Esta es la asignación de un literal a una cadena de caracteres, como acabamos de mostrar, y vamos a introducir esta función, este algoritmo, esta primitiva en este caso, que se llama len. Vamos a escribir len y entre paréntesis el nombre de una cadena de caracteres para obtener su longitud, es decir, cuántos caracteres tiene name. En este caso, la variable f va a tomar el valor de 1, 2, 3, 4, 5, debemos contar el espacio también, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La variable f va a tomar el valor 14 porque la cadena de caracteres name tiene 14 caracteres. Esa es la manera como averiguamos la longitud de un string. Indexar un string. ¿Qué es indexar un string? Es acceder a un elemento de la cadena de caracteres. Recordemos que es un tipo de dato, un objeto de dato no escalar que se compone de múltiples elementos y puede haber situaciones en un algoritmo en las que yo quiera acceder solamente a uno de los elementos de la cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo quiero acceder al primer elemento de la cadena de caracteres, yo escribo el nombre de la cadena de caracteres, corchetes, y entre corchetes el elemento que quiero acceder, en este caso el 0, o sea el primero, porque empezamos siempre contando desde 0 en este lenguaje de programación. Yo también entre los corchetes puedo escribir una expresión siempre y cuando tenga como resultado esa expresión un valor entero. Por ejemplo, yo puedo escribir f-1 porque yo sé que f-1, f yo sé que es 14 o que es un valor entero, cualquiera que sea, y que f-1 me va a dar un valor entero. Entonces yo puedo, esto sería 14 menos 1, 13, estaría accediendo al último valor, el último elemento de la cadena de caracteres, en este caso primer, en este caso último. Si yo pongo este, me estoy yendo a la posición 14, pero como la cadena de caracteres solamente tiene 14 elementos y empezamos a contar desde el 0, tenemos elementos desde la posición 0 hasta la 13. La 14 no existe.
Listo, esto sería un error. Generaría un error, el intérprete generaría un error. Y podemos usar el significado de números enteros negativos para indexar una cadena de caracteres. Lo que representa es que estoy haciendo el conteo desde el final hacia atrás. El -1 es el último. Es decir, esta indexación y esta me permiten obtener el mismo elemento de la cadena de caracteres. Ahora hablemos de slicing o segmentación de una cadena de caracteres. Esta operación, a diferencia de la indexación que nos permite obtener un elemento de la cadena de caracteres, con la segmentación podemos obtener un segmento de la cadena de caracteres, un subconjunto pero continuo. Por ejemplo, si decimos nombre de la cadena de caracteres, corchetes, y entre corchetes ponemos 0, 2.3, eso quiere decir que voy a obtener otra cadena de caracteres que se compone del elemento 0, el 1 y el 2, es hasta antes del 3. Listo, 0, 1 y 2. Cuando escribo 0 hasta 3. Si escribo 0 hasta f, quiere decir que voy a obtener un segmento que se compone de la cadena completa, porque es hasta antes del f, que es el final, el 14, o sea, de 0 a 13. Si escribo nada, 2 puntos, nada, o sea, los 2 puntos solos dentro de los corchetes, estoy indicando que quiero toda la cadena de caracteres. Aquí completa, aquí también completa. Listo. Estas dos instrucciones obtendríamos lo mismo. Si no escribo nada al principio, quiere decir que estoy partiendo desde el principio, en este caso hasta antes del elemento 4. Y si no escribo nada al final, quiere decir que voy desde el elemento 7 hasta antes, hasta el final. Entonces veamos aquí en el notebook lo que acabamos de explicar. Aquí vemos el código de las diferentes pruebas con la indexación. Ejecutemos. Si decimos que estamos indexando el elemento 0 de name, pues vamos a imprimir, vamos a obtener el primer elemento, el primer carácter o letra de la cadena de caracteres, efectivamente es la F. Si pedimos la 7, pues vamos a obtener la O, si cuentan es la octava realmente, porque arrancamos desde el 0. Si hacemos -1, recuerden que estamos pidiendo el último elemento, efectivamente es la Z. Luego en X vamos a almacenar la longitud de la cadena de caracteres, es 14 en este caso, Fernando Pérez, incluyendo el espacio, tiene 14 caracteres. Luego, si decimos X-1, estamos diciendo, desplazándonos desde el final, una posición hacia la izquierda, miren ustedes que nos está dando la Z. ¿Por qué? Porque si la cadena de caracteres tiene 14 elementos, entonces el último va a ser el 13. Cuando yo diga 14 menos 1, ese es 13, ese es el último, porque arrancamos desde el 0. Ahora hagamos la prueba con X y nos va a dar un error. Es decir, si yo pido la posición 14, esa posición no existe, existe desde la 0 hasta la 13. Me dice que el índice de la cadena está fuera del rango. Vamos a inhabilitar esa línea y si probamos esta última, si le pido un índice no entero, también me va a sacar un error, me dice que los índices tienen que ser enteros. Y por otro lado, vemos aquí el código con las pruebas de la segmentación o slicing. Entonces veamos cada una de ellas. La primera prueba nos dice que vamos desde 0 hasta 3, entonces nos muestra carácter 0, el 1 y el 2, la F, la E y la R, el 3 no, recuerden que es sin incluir el 3. Segunda prueba, vamos hasta X, que recuerden que es 14, pero siempre es hasta antes de 14, por eso muestra la cadena completa.
Entonces, esta prueba nos dice que desde el principio hasta el final, otra manera de mostrar la cadena completa cuando uno, por ejemplo, no conoce su longitud. En esta otra prueba vamos a ir desde un punto arbitrario en la mitad hasta un punto antes del final. Aquí podemos, por ejemplo, ir desde el 7 hasta el final.